Claro, es verdad, acá estamos sacando los trapitos del sol. No. Se ruchó el lujo. ¿Cómo se ruchaste el piso? No, un lujo. Tuvo que venir Debra a intervenir porque lo tuvimos que parar a Un lujo, fue un lujo. Bueno, vos Qué tenías otro grande. chivo antes de ir al hashtag a nadie le importa. Sí. Mañana hay una actividad, un festival ahí en la biblioteca de Fisque Menuco de la estación, así que hay una movida y parece que va a tocar. No trajo la taza. ¿Qué pasó? No lo encontré. ¿Qué falta de respeto? No sé dónde. No sé dónde dejé la bolsa yo así como llego con todos los bártulos, Sí. la dejo ahí no la encontré y listo, ya está. Bueno, en la tardecita a partir de las 16 horas ahí en la biblioteca de la estación, así que vayan todos y todas del Alto Valle. Y ahora arrancamos con el hashtag de Spaghetti Western No. de Buddy, No sé Spaghetti de Buddy Western. Holly. No. No, nada que ver. No, es- Bud Spencer y Terence Hill. Va de Spencer y Terence Hill, un hashtag que veníamos prometiendo desde el año pasado en esta sección, que como dije, hashtag a nadie le importa, donde las neoniadas son lo prioritario y a nadie le importa por ahí quiénes fueron Bud Spencer y Terence Hill, más que a nosotros que más o menos peinamos las canas y desde la misma época básicamente, o nos lamentamos por los kilos gracias a los recuerdos de Facebook. Bud Spencer y Terence Hill, como ustedes sabrán, y los que no saben se van a estar enterando en este preciso instante mientras sigo agregándole burocracia a mi léxico y diálogo. Era un dúo italiano, y digo que era porque, bueno, lamentablemente ahora no es un dúo sino un monólogo, quedó vivo solamente Terence Hill. Exactamente, era un dúo de artistas italianos, vamos a decirlo en Está esos cerca de los términos. 86 por lo que estuve viendo. Más o menos, sí, tal cual. Ujú. De hecho, era el más joven del dúo. Bud Spencer nació en el 29 aproximadamente y falleció en el 2016. Gente Y su grande. velorio, en la cantidad de gente que había en ese velorio, me hizo acordar, y fíjate, no lo voy a poner, comparar la misma figura, pero vos ves la imagen de la gente que había, era como si fue el velorio En Italia. en Italia, como el de Vita, la cantidad de gente que impresionante. convocó allá. Claro. A ese nivel de importancia era la figura artística de él, obviamente salvando la enorme diferencia que tiene con el que acabo de comparar, Quizás- pero lo comparo para que vean, se imaginen Sí. la cantidad de gente que había, y sabemos que lo de Vita fue como... Quizás vos lo vas a decir, pero me asombró que el tipo estuvo viviendo acá en Argentina. ¿Fue bibliotecario, puede ser? No tengo sabía mucho eso. de esos datos. Hay una data que el tipo vivió acá en Buenos Aires. Puede ser de joven. Y en Montevideo, cuando Y- era muy pibito. Era muy pibito, Porque sí, es aparte verdad. Hacía natación, ¿no? Exactamente, yo le iba a tirar la otra Ah. data. Pero bueno, primer dato vamos a arrancar porque queríamos traer en hashtag a nadie importa, no vamos a hablar de todas sus películas, que los que nos están viendo por YouTube y seguramente estarán viendo. Vamos a mencionar por lo menos 3 o 4, recomendar Viva Diango. libremente así, y después en algún otro hashtag vamos a hablar de otras películas, pero puntualmente lo que quería mencionar es algunos aspectos de su vida y después nos metemos en el cine. El primero y básico es una historia reconocida que Bud Spencer y Terence Hill no eran sus nombres originales. Pero antes de decir cuáles eran los originales, bueno, porque en realidad sí lo podemos decir. Era Carlo Pedersoli, Bud Spencer, y Mario Girotti, Terence Hill. Y de los dos, el que ya venía actuando de pibito era Terence Hill. Mario Girotti, vamos a decirlo Terence Hill siempre, pues si decimos Girotti no vamos a olvidar. Seamos sinceros. Que fue descubierto a los 12 años por un director de cine italiano muy dedicado a las comedias italianas, Dino Risi, que lo vio y digo, vení vos, vamos a actuar, y empezó a actuar de los 12 años en adelante. Bud Spencer, Carlo Pedersoli, su introducción a la actuación vino más en la década de los 50, más adelante. Él justamente en esa época donde era nadador olímpico y jugador de waterpolo, por eso le tenía ese físico grandote, esa espalda, y fotos todavía cuando no le entró, cuando No le entró la camisa del año pasado. sí, no entró la camisa el año pasado, se dedicó a su gran pasión que era la comida también. Bueno, Ujú. le pasó a lo que les pasa a todos cuando se dan cuenta que ama más comer que hacer ejercicio. Pero bueno, él No empezó pasa. empezó a tener algunas participaciones en un corto italiano, pero puntualmente la primera película que hacen juntos, a pesar de no compartir tiempo en pantalla juntos, con Terence Hill, fue en 1959 en Aníbal, una película que era del género peplum, de estos géneros de gladiadores, peleadores, eran películas casi sí. de bajo presupuesto. Bueno, ahí es que tienen que
que tienen su primera película. Pero antes ya había actuado en Cubo Buddies, se había dedicado a la canción, había estado en un paso por Hollywood, distintas cuestiones, había mínimo. Es como un hombre de vida, vamos a decirlo en esos términos. Mientras el otro seguía actuando en televisión, en novelas, en dramas, algo que sigue haciendo hasta la fecha prácticamente. Pero fue justamente en 59 después de Aníbal y más que empiezan a ser conocidos y tenían química, coinciden de casualidad justamente en 1967, fue su primera película como dupla, de casualidad porque justamente el actor que iba a ser del personaje que termina siendo en esta película, Terence Hill, había tenido un accidente y lo convocan a Terence Hill y ahí empiezan a generarse esta dupla de actores italianos. Y ahí es cuando el director Giuseppe Colisi, que los dirige luego en otras 2 películas, porque es una trilogía, se considera que de Spaghetti Western, las comedias vinieron a partir de Trinity más o menos, es el que le sugiere, che, pónganse un nombre mucho más comercial, más en inglés, yankee, para poder llegar al mercado estadounidense. Entonces, Carlo Pedersoli pasó a llamarse Bud Spencer por la cerveza Budweiser, que era su cerveza favorita, y Tracy por Spencer Tracy, que era su actor favorito. Terence Hill eligió de una lista un nombre, pero hizo vender durante mucho tiempo que Hill era por el nombre, el apellido de su esposa, pero hasta ahí nomás. Hill es la primera parte del nombre de su madre. Él es italiano alemán, una cosa. Claro, porque es de Venecia, es del norte de Italia. Exactamente, y de hecho estuvieron medio refugiados. La Italia rica, como decía. Medio refugiados en algún momento por los bombardeos, porque obviamente no era del palo nacionalsocialismo ni nada de eso. Pero bueno, vos imagínate que una alemana se case con un italiano que encima era químico, es como que no eran puros precisamente. Yo cuando era pibe, voy a hacer autorreferencial otra vez. Yo cuando era pibe y lo veía en los 80, a principios de los 90, yo pensé que eran yankees, sobre todo por los nombres y todo. Para mí, yo mucho no, pero cuando me mostró Frisang, digo, sí, claro, yo me acuerdo de Viva Diango, de Mi Nombre es Nadie, pero no sabía que eran italianos, no tenía ni idea. Ya vamos a entrar de lleno porque tiene que ver algo para el final lo podemos comentar ahora en un instante, de todas maneras. Perdón, disculpe, voy a hacer un break. Cami, ¿está ahí el video por casualidad para pasarlo sin sonido? ¿En paralelo? Genial. Ahí vamos a mostrar las mejores escenas. Tremendo. Sí, yo le pasé un cachito y es un humor. En vez de poner fotos, me dije, che, pasemos que en las imágenes y videos que se vean para quienes conocen. Humor década del 70. Claro. Y Buddy Movies, ¿ahí inicia todo eso? Sí, no, el género Buddy Movies, que son las películas de amigos, de compañeros, es histórico. Si nos ponemos a pensar, el pibe de Chaplin es un Buddy Movies, de algún modo. Claro. pero sí, ponele. Porque después hubo como que empezó quizás a ponerse de moda. Sí, quizás a partir de estos o no. Tal cual, Carlito me está haciendo lo que yo le hice en las noticias. Sí. Es que me estoy vengando. Guarda. Ya no conocemos suficiente. Vos me das él, yo te la redoblo. Y hasta que no te tengo llorando de rodillas pidiéndome disculpas, no paro. Pero bueno, sí, tiene que ver con eso. Esto merece otro trago de amargo obrero. Tal cual, podés ir preparándolo ya con la otra gaseosa. Sorry to disappoint you, but I'm going to be the only one. Yo reitero, porque es importante esta primera trilogía que hicieron. Después de Dios perdona a Sonó, Colisi, vino Los Cuatro de Ave María, que es una de la presa de bueno, malo y feo. Ese nombre También te cuesta algún momento. Vamos a hacer uno porque lo hice con Fabián Paredes el año pasado, pero vamos a entrar de lleno. De hecho, es un hashtag que tiene que tener parte 1, 2 y 3. Y después la colina de las botas, que bueno, bote es el término que se le en total hicieron 18 películas, decíamos, 17 en concreto. Insisto esta trilogía porque fueron tal éxito que estaban en preproducción y todavía no habían empezado a filmar las otras. O estaban filmando, lo que cuando las películas se fueron estrenando fueron un éxito y fueron, funciona muy buena la dupla. Entonces todo lo que vino después de esta trilogía fue un golazo, porque inmediatamente después de esta trilogía es cuando se viene el primer gran éxito de ellos como dupla, como Mi Nombre es
Trinity, que se empezó a producir cuando todavía se había estrenado la otra, y fue tal éxito que esta película terminó siendo la segunda parte más exitosa que incluso la primera parte. Entonces, a medida que se iban estrenando, es como que la dupla iba creciendo en popularidad. Y acá me quiero meter justamente en algo que tiene que ver con la cuestión del doblaje y por qué pensábamos que eran yankees, que es algo que pasaba de todas maneras en el Spaghetti Western en sí mismo, que muchos actores, que incluso hubo actores uruguayos que actuaron en los Spaghetti Western, sobre todo actores italianos, recordemos, la gran mayoría se filmaron Salud, con el Amargo Obrero, La vida del pueblo argentino. La vida oficial de Chivos se filmaba en España, sobre todo en Almería, en ese tipo de locaciones. Muchos actores españoles hacían de italianos y bueno, o buscaban alguno que tuviera media cara de mexicano, venir. Pero otros se cambiaron el nombre por esto mismo de tener un nombre comercial. Por eso pensamos que eran yanquis o norteamericanos. Y el otro tema es que muchas de sus películas fueron dobladas. De hecho, Terence Hill era doblado al italiano, a pesar de hablar fluidamente en inglés y en italiano. Y fueron pocas las ocasiones donde se doblaron ellos mismos en otro idioma o está la voz original. O sea, si queremos escuchar la voz original de Bud Spencer y Terence Hill, lo podemos escuchar en entrevistas básicamente y no en las películas que la tenían como dupla, por lo menos los dos juntos. Un extra. Interesante lo que pasaba en el sur de España, ¿no? Donde se grabaron los Spaghetti Western. Sí. Y hay una peli muy divertida que se llama 800 balas de la iglesia, sí, que un poco trata eso, ¿no? ¿Vos conocés a alguien que tenga una tumba en el cementerio donde se filmó la escena final del cementerio del bueno, el malo y el feo? Bueno, hay una movida que hicieron gente para rescatar eso lo podemos contar en otro hashtag, pero no tengo problema, lo cuento ahora, de rescatar culturalmente ese desierto, ese valle, y empezaron a restaurar como sitio cultural, y vino muy bien turísticamente, claro. Lo empezaron a juntar, primero ir a limpiarlo, a cuidarlo, a arreglarlo y a colocarlo exactamente con las locaciones donde se veían la toma, las tumbas, y uno podía colaborar de distintas partes del mundo para darle unos mangos para poder ayudar en las obras, todo. ¿Qué te dan a cambio? Una tumba con tu nombre en el cementerio bueno, el malo y el feo. Bueno, hola. Muy bien. Interesante. Acá estoy. Sí, qué bueno, porque sí, es un acá turismo. Estoy, soy uno. Sí, sí. Y hay un documental que si lo ubican, creo que está todavía en Netflix, pero si lo ubican en YouTube, creo que alguien subió una copia que se llama Desenterrando Sad Hill. Es un documental sobre toda esa movida. Y de hecho, una de las primeras tumbas que pusieron, obviamente, está la de Sergio Leone, el director de la trilogía, y está Clint Eastwood, Ennio Morricone, que creo que Ennio Morricone llegó a ir a este cementerio rescatado. Pero bueno, volvamos a Bud Spencer y Terence Hill. Lo curioso es que de las comedias, vamos a hablar ya del palo de las comedias, porque la primera comedia fue Mi nombre es Trinity, después la segunda parte, y a partir de ahí es que empezaron a ir justamente con la comedia, y que es en un género muy lo que le llaman el slapstick, que es ese tipo de comedia física que ya tenían en Trinity, que si quieren una mayor referencia, prácticamente los cortos mudos de la época de cine mudo de Carlitos Chaplin, Buster Keaton, El Gordo y el Flaco, y otros más que en algún momento rescataremos aquí. Y que después pasaron a hacer películas, salvo la de una de piratas que hicieron, que es protagonizada por Terence Hill y aparece en muy poco tiempo, Bud Spencer. Esa se considera que es de la dupla, pero no tanto, porque aparecen muy poco tiempo juntos en pantalla. El resto empezaron a hacer más películas contemporáneas, porque eran todas de época, como la de los piratas y esta de vaqueros. A partir de ahí es que empiezan a formar esta cuestión del buddy movie, que por lo general las características eran que Terence Hill era el pintón, el alegre, el ágil, el inteligente, el que se le corría el curro, todo eso. Y Bud Spencer era tal vez un poco más ingenuo, lo veías gruñón, apenas sonreía, pero tenía un corazón de oro. Te das cuenta que el chabón era un osito de peluche, básicamente. Pero las duplas siempre son así, en la literatura también, ¿no? Es así, son los contrastes. O sea, el gordo y el flaco. Claro. Exactamente, mejor ejemplo imposible, nada más que ahí aprovechaban lo físico justamente. Laurel y Hardy. Sí, exactamente. O Don Quijote y su compañero, ¿no? Ya está. Sí, y bueno, Cervantes ya lo dijo. la fórmula funcionaba también en pantalla, y ahí viene lo otro que un poco comentaba Carlitos recién, que se buscó repetir incluso en el propio Italia esta dupla, está pegando, vamos a hacer con otro dúo italiano. Hubo copias, ninguna conocida como... Ninguna funcionó.
Sí, o por lo menos fueron exitosas, pero no trascendieron lo que trascendió Bud Spencer y Terence Hill. Nosotros fue una generación que veíamos esas películas. Y la daban en televisión. La daban en televisión, era un clásico de Telefe a la tarde. Y te pasaban gran estreno y te estaban pasando juntos Son Dinamita, que es del 74, más o menos. Sí. Cosas así. Siempre era gran estreno. Era gran estreno. Y lo más cómico que el actor húngaro que doblaba a Bud Spencer, que encima físicamente era muy parecido, después si no me acuerdo el nombre, pues no me lo anoté, lo buscan, sí, era físicamente parecido, empezó a hacer con un dúo, un comediante allá en Hungría, y bueno, tuvo un éxito dentro de Hungría, pero no lo conocimos acá. Decíamos, en total hicieron 18 películas, la última que habían hecho juntos fue en 1985, y después hicieron una que era casi como una de vaqueros, pero en la época orientada en un contexto de Navidad, que esa fue su última película juntos. Iban a hacer otra película antes, pero Terence Hill estaba muy ocupado con la serie que hizo de televisión de Lucky Luke. ¿Recuerdan esa historieta del vaquero? Él fue por lo menos una de las primeras encarnaciones. Y bueno, de ahí nunca más hicieron películas porque Bud Spencer se retiró un poco de la actividad. Y bueno, el otro siguió actuando, Terence Hill. Y el dato así, antes de entrar, que hizo Bud Spencer por su frase sobre cómo se dedica a la política, me parece genial y sigue teniendo esta cuestión de la comedia. Salió en 2017 salió un videojuego que se llama Slap and Beans, que eso sean cachetadas y garbanzos, que era algo que se la pasaban comiendo en todas las películas, siempre los ve comiendo un guiso o algo con garbanzos, bueno, estaba ahí. Que es un videojuego del viejo típico juego de plataformas que jugábamos nosotros al estilo de las Tortugas Ninja, nada más que con la música y de las películas de Bud Spencer, de Terence Hill, donde los golpes que vos ves en las películas es el típico cachetazo de Terence Hill y tipo Doble Dragon, sí, el puño en la cabeza de Bud Spencer, y tiene un modo colaborativo. Obviamente apenas salió, venga, lo compré digitalmente, yo lo tengo, es una maravilla ese juego. Tiene un modo cooperativo donde hay cosas que no podés hacer de otra manera que si no es de a dos. De ir ayudándote, tenés que estar acá para ir que esperar al otro y todo eso. O sea, así que es un buen juego porque aparte va en contra del individualismo. Totalmente. Tiene un modo cooperativo. De esta salimos juntos. De esta sí, la salida es colectiva. La salida es colectiva, compañero. No, suena cliché, pero lo sostengo a rajatabla eso. Y lejos de proyectos individuales. Es verdad que algunos proyectos individuales contribuyen a lo colectivo, sí, claro. Pero bueno, los proyectos personales a veces no tanto y terminan disolviendo ciertos grupos. No hago más. Siempre es con otros y con otros. Mira qué grande, ya así que esa enseñanza. Ya estamos bloqueados en YouTube. Esa enseñanza nos da Terence Hill y Bud Spencer. Pero lo bueno es que estamos por Spotify completitos. Sí, completito. Bueno, no importa, seguimos para el Spotify cuando se solucione. Creo que la clave va a ser cortar el video, Cami, me parece. Vas a ver que automáticamente se corta el video y ahí volvemos. Lo que sí, contar esto que quería contar de Bud Spencer, cuando se dedica a la política, poco tiempo, lo dice con una frase que dice que en toda su vida hizo todo, pero había 3 cosas que no había hecho nunca. Ser bailarín de ballet, ser un jockey, de los de carrera de caballos, y ser político. Pero como las dos primeras imposible, no están, claro, sin cuestionamiento, no se pueden hacer, se decide lanzar a la política para una elección municipal por el partido Forza Italia, que es el partido de Berlusconi, y obviamente no le fue así, perdió como en la guerra, porque justamente muchos políticos, sobre todo los opositores, decían que era un chiste, era el espectáculo de la política de por sí. Y bueno, no daba. Pero Italia tuvo muchos, hasta la Chicholina, ¿no? Sí, tuvo varios. Sí, así, Berlusconi mismo. Artistas y gente. Venía el palo de los medios, de la televisión y bueno. Como acá en Argentina. Sí. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Pero bueno, para finalizar, creo que vale hacer un breve repaso. Bueno, las de Trinity un poco las mencionábamos. Vos sabés que es algo que siempre ha pasado en el Spaghetti Western, sobre todo, pero sobre todo en este tipo de películas. Los chabones siempre estaban del lado del bien. Esto yo lo venía rescatando porque, bueno, justamente en el programa que tengo en la otra radio, voy a hablar pronto de esto y hace rato que tenía que hacer. Siempre estaban del lado del bien y siempre del lado del pueblo. Espera, tenés un contrato de exclusividad con Radio Megafón.
me importa un carajo. Pero siempre están del lado del pueblo. Y eso es lo que siempre, a pesar de ser comedias que vos las ves ingenuas, estúpidas, chistes muy infantiles en algún punto, dependiendo de la versión, porque sobre todo las películas originales, las versiones italianas eran mucho más largas que las norteamericanas. Siempre estaba esa cuestión de bueno, vamos a cortarlo para el mercado internacional, y a veces recortaban 30 minutos la película sin ningún problema. Pero siempre estaban del lado del pueblo. Y acá, por ejemplo, en la primera de Trinity, Bud Spencer son dos hermanos. Bambino, que los personajes obviamente se imaginaban de Bud Spencer, se hacía pasar por un sheriff, un comisario, y justo cae el pueblo Terence Hill, que se hace pasar como el ayudante, si no lo deschavaba. Y es como que se dan cuenta que hay un terrateniente que está hinchándole las bolas a los colonos para que se salgan de sus tierras, para quedarse con sus tierras, que eran más productivas. Los chabones se ponen del lado de los colonos. Interesante, ¿eh? De siempre, pero siempre pasa. Y lo mismo pasa justamente en la segunda parte, que tiene que ver también con las fuerzas de seguridad, que eran los villanos. Este es un hit, Banana Joe. Banana Joe es una de las grandes películas en solitario de Bud Spencer, que es genial. Banana Joe es un simpático y bonachón comerciante de plátanos 90, ¿no? que vive... ¿De los 90? ¿Sí? No, estos son todas... Esta es del 82. 82. Es un comerciante justamente de bananas que vive en una isla del Caribe, y justamente ¿qué pasa? Caen los hombres a un pueblo para echar a la gente de un pueblo, que eran los secuaces de un rico que quiere construir una factoría, una distribuidora de banana. Entonces el chabón, me inflaron las pelotas, están en contra. Y obviamente era una asociación de gases. Estaría muy bien para este tiempo, ¿no? Argentina, que se está transformando en un país bananero. Totalmente. Y hay una que no tengo acá, pero vamos a comentar, tal vez la más conocida, es Juntos son Dinamita, que fue el hit. Otro hit, obviamente. De ellos. Un gran hit. Que es muy cómico el argumento. Son dos corredores de carreras, de autos. Más fuerte, muchachos, dice ahí. No, esta es otra. Esta, discúlpame. No te adelante. Ay, te quisiste adelantar, te quisiste hacer pistola. Le voy a cagar la sección a Frisán, y la amarraste de una manera. No, colosal. pasa que el otro día, como hablamos, ¿te acordás que hablábamos de las traducciones No españolas? La jaula de cristal. Esta es genial, pero la mejor es. El bromas. Sí, más o menos, el bromas. Juntos son Dinamita. En algunos mercados la encuentra como Doom Buggy, porque bueno, es el nombre del auto que está en competencia. Claro, Buggy, me pero acuerdo, en realidad sí. en italiano es altrimenti ci arreábamos, y si no, nos enojamos. Vendría a ser en italiano. Mire usted, es casi un nombre de una banda indie. Sí, básicamente. Sí. Pero en esa película son dos corredores de autos que van a una competencia que organizado por un parque de diversiones muy al estilo, ponele Ital Park, que ahora la semana que viene se estrena un documental ahí en el Bafisi. Ital Park. Sí. ¿Fuiste a Ital Park? ¿Fueron a Ital Park? Pito, sí. Yo fui una vez, sí. Año 88. Yo y creo después creo que cagó fuego. Claro, sí, después fue el accidente que hubo y se cerró. Claro. Qué lindo. Pero era uno de los más grandes. Qué lindo. Pero bueno, en esta película ganan, los chabones compiten por ese auto, y da la casualidad que llegan los dos a la meta al mismo tiempo, entonces empatan, dicen. Ninguno de los dos quería ceder, listo, hagamos una cosa, hagamos una competencia de quién toma más cerveza y come garbanzos, y después el que no puede más tiene que resignar el auto. Y cuando están en eso caen los secuaces. Combinación explosiva. Sí, literalmente. Unos mafiosos que empiezan a destruir el bar, todo eso, y a atacar el parque de diversiones, y en el medio terminan rompiendo el auto. Entonces los chabones dicen, así que no rompiste el auto, te lo vamos a ir a reclamar a su jefe. Y el jefe es un mafioso que lo que estaba haciendo con esos secuaces es justamente atacar el parque de diversiones, amenazar a los que trabajan ahí, a los que tenían los restaurantes, los bars, para que terminaran vendiendo a un precio minoritario, y de pronto destruir todo y poner un edificio, un negocio inmobiliario. Y obviamente, ¿de qué lado se ponen los chabones? Inflados las bolas porque no les daban el auto que habían perdido, del lado de la gente, de los trabajadores. Bueno. Siempre así. Y esta, Más Fuerte Muchachos, que es la que hace con Giuseppe Colisi, el que los dirigió en esa trilogía que mencionábamos de los 4 de Ave María, Dios perdona, yo no, y La colina de las botas. Es una película que nos cuentan de dos pilotos de aviones que tiene una secuencia muy al estilo Bud Spencer, Terence Hill, que llegan al aeropuerto, que eran comerciantes,
y los chabones venían con la avioneta que estaba a punto de explotarse, y había un avión que estaba por salir, los chabones ver la secuencia inicial, me importa un caballo, vas a ver que se corre, el avión no se corre, siguen, lo estacionan en el búnker, no sé, en el galpón donde tenía que ser, los chabones bajan, no se hicieron cargo de nada, casi se van así como si nada. Y ahí es cuando le exigen el pago de ese trabajo que era su jefe. El tipo, mira, no tengo plata, pero se me hacen este favor, y me estrellan un avión, cobramos el seguro y les pago con eso. Bueno, vamos a hacerlo. El asunto es que no lo logran estrellar por motus propios, sino que se terminan estrellando y caen en una selva amazónica donde se dan cuenta de que hay un pueblo que está tratando de sobrevivir, que terminan trabajando todos, comprándole todo a un minero, a un grupo que estaba explotando. Esto lo ves más en la versión italiana que en el corte internacional, que dura, la italiana son 120 minutos, la internacional son 90 minutos. Y que los obligaban, les decía, a este grupo minero que trabajaba la mina para ellos, y el pueblo obviamente estaba para atrás, y deciden, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner nuestro propio negocio en otro sector, que nos compre a nosotros el precio que es real, y de algún modo ayudamos a mejorar la vida del pueblo. Todo así. Y obviamente vienen los malos y empieza de nuevo la misma tramoya de siempre, que era el cachetazo, todo. Pero tiene la mejor secuencia final, esta película, que es una puesta de sol, porque al final medio siempre es como que parecía que se habían peleado y empiezan a pelearse entre ellos, que son literalmente 2 minutos de Bud Spencer y Terence Hill pegando los cachetazos clásicos, el otro la trompada, así 2 minutos, pegándose una tras otra, así, loco, déjense de pegarse, y a medida vos ves que van bajando la intensidad, después terminan empujándose y listo, ya está así, así todos 2 minutos. Y yo estaba viendo la noche esa película, me entré a cagar de risa esa estupidez, porque son muchos chistes pavos, pero pavo, no sé, que viene bien a veces reírse esas pavadas. Son muy, hay mucho clown, puede ser. Totalmente. Hay mucha cosa totalmente clown de acá. acuerdo. De hecho, en el Spaghetti Western se empieza a desvirtuar cuando pasaban ya un palo medio de comedia. De hecho, la muerte del género de Spaghetti Western tiene que ver con eso. Y por eso, para concluir, porque ya sé que estamos a punto de irnos. A punto caramelo. Sí. Tenía una película, no sé si será la que tengo en la nave. Mi nombre es Nadie. Esta película, que es con Terence Hill y Henry Fonda, guarda. Henry no Fonda, cualquiera. Henry Fonda, que había hecho a fines de los 60 esa tremenda peli, bueno, que está la canción de Steppenwolf. ¿Cómo se llamaba? Ese es Peter. Peter, ese perdón. Peter. Henry Fonda es el padre. Sí. Henry Fonda, si lo quieren ubicar, vean La Laguna Dorada, es una maravilla. Hicieron una segunda parte, pero no tiene nada que ver con la primera. A mí me gustó más la primera. Tiene que ver con, sobre todo, qué rol le damos a la gente mayor. El padre de Peter y de Jane. Exactamente. Y abuelo de Bridget. Exactamente. Esta película, la menciono como el cierre, se llama Mi nombre es Nadie, que tiene que ver como la dirigió dicen que la dirigió Sergio Leone. Sergio Denis, pero en realidad la dirigió Tonino Valeri, pero tiene el sello de Sergio Leone, que nos cuenta un vaquero, digamos, un pistolero que quiere retirarse del oficio para ir a Europa, y paralelamente hay alguien que lo quiere matar, pero paralelamente hay otro que lo quiere, que es un nuevo pistolero, un joven que es Terence Hill, que quiere iniciar su carrera de fama, justamente habiendo sido el que eliminó a este gran pistolero. El asunto es que en esta gente que lo persigue al otro, no vamos a decir los motivos por si la llegan a ver, que lo persigue al otro, los terminan uniendo los dos y terminan peleando los dos juntos. Y es casi como una despedida al mismo género, porque tiene que ver con eso de despedida y dejarle lugar a lo nuevo, que es lo que ves en la película, pero a su vez también al propio género que estaba falleciendo, que ya había perdido popularidad, que era además de bajo presupuesto. Ya era de bajo presupuesto, imagínate no tener presupuesto, bueno, más o menos como Argentina 2024. Y tiene que ver mucho con eso. Y obviamente la banda de sonido la hizo el gran Ennio Morricone, claro, que hace una versión en un momento para el tema de los malos. Es en armónica la cabalgata de la Valquiria. Así que por lo menos esto es un repaso por las películas principales de Bud Spencer, Terence Hill, su ahí dupla. Está sonando la alarma. Exactamente, así que ahí estamos. Este es el hashtag Nadie le importa, que seguramente en un momento retomaremos con algunas de las otras películas y sobre todo con las que hicieron por separado para ampliar algunas. Me dieron ganas de revivir esos momentos de cuando era niño. Bueno, muchas gracias, señor Germán Gorosito. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias. La verdad que un placer. Y bueno, todo esto queda registrado, todo esto queda subido al canal. Solo una parte que van a ver cortada por el streaming de los videos, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Vamos a poner una foto de Frisán ahí seguramente. Y bueno, gracias Cami obviamente por estar. Gracias señor Frisán por compartir este momento con toda la muchachada, la oyentada. Gracias al séquito de fanáticos de Chivos hoy por el Pale. Así es. Gracias, Pale, que se vino en pijama. Hace 3 horas que estás ahí, gracias. Bueno, y muchas gracias por confiar en nos y nos vemos the next Saturday, el próximo sábado, 21 horas, acá en Radio Megafon. ¿Por qué haces así con los brazos? Arrivederci. Chao, un gustazo. Esto fue Chivos Expiatorios con Dr. Mad y Pablo Frisán. Chivos Expiatorios. Sábados de 21 a 23 por Radio Megafon. Seguinos por la app Radio Megafon o por la web radiomegafon.com.ar. radiomegafon.com.ar. Míranos por el canal de YouTube de la radio. Chivos Expiatorios. El programa que tiene la culpa de todo. Nos reencontramos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. O la app o la web. Donde menos te dé culpa. Y qué dulces sueños tengas.